¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué encanto verles de nuevo en una conversa orteguiana de los jueves por la tarde. Hoy tenemos un Muy buenas evento, noches, qué una encanto sesión de verles de lujo. nuevo En en verdad, una se los digo, conversa formidable. Y además muy agradecido porque Leti Bonifaz, nuestra invitada, nos ha cedido una hora del tiempo de sus más que merecidas vacaciones, que está disfrutando en algún lugar espléndido de la República Mexicana. Leti, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Pues muy contenta y agradeciéndote esta oportunidad. Gracias. Pues mira, Leti, como hemos platicado, como sabe nuestro auditorio, el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset ha dispuesto desde hace ya un mes, contigo lo cumplimos y lo celebramos, realizar cada jueves unas sesiones de extensión universitaria, de divulgación de la cultura académica universitaria, que son estas conversaciones cívicas en el Ortega y Gasset de México. Y lo que procuramos son discutir, y tú reúnes las dos facetas felizmente, por un lado, o bien obras académicas, publicaciones, investigación científica, en cuya trayectoria tuya está más que prolífica esta actividad, pero es de incidencia ciudadana, ¿no? La semana pasada, por ejemplo, conversamos con tres colegas, amigas, que están trabajando muy fuerte en los temas de participación ciudadana en la ciudad y en particular el presupuesto participativo, la elección de órganos de representación ciudadana que ahora está justamente en la ciudad desarrollándose en diversos ejercicios extraordinarios después de impugnaciones y resoluciones del tribunal en ese sentido. Y tú eres tan una académica más que reconocida, con credenciales académicas evidentemente reconocidas y establecidas, como una mujer que incide. Y sobre este segundo punto, yo quisiera pedirte que conversáramos ligera y festivamente esta tarde. Debo iniciar por agradecer a nuestro querido José Francisco Parra, director del Instituto en México, a Aide Vázquez, nuestra directora de vinculación, que hace posible estos enlaces, a Mariana López, que migra hacia otros horizontes. Mariana, dejo testimonio aquí de mi agradecimiento y reconocimiento por tu espléndida labor. Y recibimos con mucho agrado a Diana Gamboa, nuestra jefa, comandante en jefe de diseño, que hace unos trabajos formidables para promover en redes estas conversaciones. Bien, tenemos en el Facebook Live y en el YouTube, pues estos términos anglosajones, de modo que le vamos a hacer, así se llaman, un espacio para preguntas y respuestas donde ustedes pueden escribir sus aportaciones, y tanto Aide como Mariana en esta ocasión me van a ayudar a mí a irlas recibiendo, y yo las iré dando lectura para que nuestra querida y muy admirada invitada de hoy nos ayude a dar atención. Bueno, la verdad es que yo sé que Leti Bonifaz no necesita presentación, y menos ante el público que nos acompaña hoy, porque son colegas, hombres y mujeres, que casi todos te conocen, Leti. Recibí muchos mensajes de entusiasmo, de saber que ibas a estar con nosotros, y entonces te conocen perfectamente. Pero, bueno, es para quienes no hayan tenido el gusto, el honor de conocerte antes, y quienes nos sigan en la transmisión ya no en vivo, sino posterior, bajo demanda, tanto en Facebook Live como YouTube. Tengo que recordar que Leti Bonifaz Alfonso es licenciada y doctora en Derecho por nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, en donde es catedrática desde hace 30 años. Fue becaria del gobierno de Italia para realizar una investigación postdoctoral en la Universidad de Bolonia. Se ha desempeñado en distintos cargos, entre ellos como directora de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahí trabajamos muy intensamente, Leti, porque yo era vocal ejecutivo en Michoacán y tú dirigías esta escuela que tenía una sede formidable en Toluca, en el Estado de México, presidida la sede regional Toluca por nuestro querido Ángel Rafael Díaz Ortiz, a quien le mandamos un abrazo. Lo hago en mi nombre, pero sé que lo hago también en el tuyo,
muy afectuoso, hasta la ciudad de Oaxaca, donde entiendo ahora está radicando. Y también ha sido directora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, muy reconocida institución. Fue consejera jurídica del gobierno del Distrito Federal, entonces Distrito Federal, y directora general de Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quienes no lo sepan, yo creo que todos y todas lo saben, pero quienes no lo sepan, debemos en el país y en la ciudad a la gestión del Leti Bonifaz el establecimiento del reconocimiento social, cultural y jurídico del matrimonio entre personas igualitario, entre personas del mismo sexo, y la suspensión legal del embarazo. Debemos estas dos prendas importantísimas, señeras del proceso de democratización mexicano, a Leti Bonifaz. Así de simple y de sencillo y de grande, y por lo tanto sirva este encuentro, Leti, para expresarte en nombre de muchísima gente, estoy seguro, mis respetos y mi reconocimiento por esa labor que siempre has encabezado con tanta integridad y fortaleza. Leti ha participado en foros nacionales e internacionales múltiples, centenares, yo pienso, publicados trabajos científicos en la región y artículos recientemente ahora en el periódico El Universal, artículos de opinión. Actualmente, Leticia Bonifaz Alfonso funge como experta independiente del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, de las Naciones Unidas. Leticia, es un honor que estés con nosotros. Qué linda. Buenas tardes. Buenas tardes, pues aquí a la orden. Efectivamente, todo lo que acabas de decir es cierto, excepto que fui la artífice de esas dos reformas, porque fue un trabajo colectivo. Yo hice la traducción jurídica, pero obviamente estuvo la decisión política del jefe de gobierno de entonces, Marcelo Ebrard, y la directora del Instituto de las Mujeres, Manu Michel, y diputadas que en su momento hicieron un gran trabajo también. Por supuesto, y me encanta tu humildad y tu honestidad, y así tomamos nota de ello, pero el mérito lo tienes y lo reconocemos absolutamente. Si no hubiera sido por ti, eso no sería ley, no sería norma y no sería parte no solo de tu trayectoria académica, Leticia, sino de los, decíamos hace un momento, de los capitales sociales, cívicos y jurídicos de la democracia mexicana. Que no pueden echarse para atrás, por cierto, porque son ya derechos humanos, que por lo tanto no pueden desvirtuarse, y pues lo debemos a todas esas personas que ha señalado, no hay ninguna duda, y yo diría, lo debemos hasta las congresistas del Congreso Feminista de Yucatán del 16-17 del siglo pasado, y a todas las mujeres que han dejado incluso la vida en pos de los derechos de las mujeres, y diría acompañado de eso, porque no, de los hombres también y de la humanidad. Por eso es importante esta conversación y los términos en que los fijamos. Yo había propuesto mujeres equilibrando al mundo y tú me corregiste muy bien, me dijiste no, mujeres igualando al mundo. A ver, vamos a empezar por el principio. Yo recuerdo, hombre, era muy, bueno, yo soy hijo de la generación que luchó por la liberación sexual o la liberación femenina. Pasamos de la liberación a la equidad, ¿no? Incluso antes políticamente y electoralmente a las cuotas, a las acciones afirmativas, y de todo eso vamos hacia la igualdad y hacia la igualdad sustantiva. ¿Qué supone todos estos cambios, querida Leticia, para la sociedad, para la democracia, para la cultura y la civilización humana? Mira, es muy importante hablar de igualdad, porque eso es nada más y nada menos lo que estamos buscando, que un mundo tenga igualdad de derechos de hombres y mujeres, porque esto desafortunadamente no se ha logrado. Y no me voy a ir muy lejos, sino solo voy a quedarme hasta la Revolución Francesa. Los derechos del hombre y del ciudadano fueron solo del hombre y del ciudadano. Hubo que después buscar una declaración de derechos de la mujer y la ciudadana, y quienes participaron en esto acabaron siendo guillotinados, así de simple. Entonces, todo el siglo XIX fue un siglo de lucha por el sufragio y por la ciudadanía, como tú lo decías.
Después de la Primera Guerra Mundial, las mujeres se integran en la lucha por la paz. Es muy importante ver cómo la historia es la historia de la guerra, no es la historia de la paz, pero si buscas a mujeres haciendo paz van a tener mucha presencia, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. Y entonces la lucha por el sufragio continuó, pero también otras luchas ya por derechos laborales, por derechos en materia educativa, para que no hubiera una educación diferenciada para la mujer, sino tuviera las mismas oportunidades y que pudiera ir a la universidad. En México, las primeras mujeres que fueron a la universidad son de la época de la última década del siglo XIX, con Porfirio Díaz. Fueron a la Escuela Nacional Preparatoria y algunas de ellas lograron ser las primeras profesionistas. Matilde Montoya, la primera médico, Asunción Sandoval, la primera abogada. En fin, siguió la lucha por derechos laborales, por derechos sexuales y reproductivos, por derechos educativos. Y en México lo más importante fue 1975. Ahí está el parteaguas. Y ese parteaguas es porque México es la sede de la Conferencia Internacional sobre la Mujer. Y allí, curiosamente, quien preside esa comisión por encargo de Luis Echeverría es un hombre, don Pedro Ojeda Paullat. Pero hubo participación ya de algunas mujeres, como Gloria Valdefer, como Patricia Cursain, estaba muy joven Silvia Hernández, en fin. Y uno piensa que en México, desde 1974, diciembre, con la reforma, el varón y la mujer son iguales ante la ley, eso se puso en la Constitución, y que la igualdad ya se había conquistado. Y no era cierto, porque tenía que venir muchas reformas legislativas y muchos ajustes, no solo a nivel formal, sino sobre todo lo más importante, que fuera una realidad. Y ahí es donde nos damos cuenta que la realidad sigue manteniendo en una diferencia muy importante entre hombres y mujeres, porque la desigualdad derivada de lo económico se traduce en lo político y en lo jurídico. Hay muchas más mujeres en el servicio público, hay muchas más mujeres con trabajos independientes, pero no en plena igualdad. Tú hablabas de las cuotas, se tuvo que, después de que se logra desde el 53 el voto para la mujer, eran unas cuantas mujeres las que participaban en política, tanto para votar como para votar sí, pero para ser votadas no. Y hubo que ir pensando qué mecanismos compensatorios como este tema de las cuotas iba a ir aumentando paulatinamente en la presencia de mujeres en lo público. La primera ministra a la Suprema Corte llega en el 57. Antes no había ninguna mujer, no había en la Corte un baño de mujeres, no era una presencia. Hubo muchas bromas cuando la ministra Cristina Salmorán llegó a la Corte y decían que la Corte se iba a volver de corte y confección. Hubo muchísima burla. Cuando doña Griselda Álvarez se convierte en la primera gobernadora en Colima, amanece con mandil el rey Colimán y cuenta doña Griselda Álvarez en sus memorias que Reyes Heroles fue el que le dijo que no estaba preparado el pueblo de Colima para una gobernadora, que aunque ella estuviera preparada, el pueblo no estaba preparado. Entonces, ya para sintetizar, diría, lo que hoy vemos son las condiciones estructurales que mantienen en desventaja a la mayoría de las mujeres respecto de los hombres. Digo la mayoría porque por fortuna ya habemos mujeres empoderadas, ya hay muchas mujeres que podríamos decir estamos en un plano de igualdad, pero si tú piensas en mujeres indígenas, en mujeres con discapacidad, en mujeres trans, en las mujeres migrantes, en las niñas y las adolescentes, pues ya se te vuelve otra la perspectiva, sobre todo en el caso de México, el mundo rural y el mundo urbano tienen diferencias muy importantes a considerar. Bueno, qué síntesis acabas de hacer, Leti, qué maravilla del asunto y de su perspectiva histórica. Voy a tratar de recuperar algunas cosas para continuar esta conversación. La verdad es que no sé por dónde empezar, pero déjame ir al tema cultural, porque además, bueno, se me olvidó al principio. Yo soy muy malo ya en estas cosas de conducir este tipo de conversatorios, pero vamos a dejar hacia el final una foto tuya, porque
Lo que probablemente no sepa buena parte de los auditorios, excepto que no, te seguimos en redes sociales, en Instagram y en Facebook, es que es una magnífica fotógrafa, espléndida, increíble. Eh, yo he visto, te vi en Comitán, capturando en tu casa imágenes de un colibrí. Formidable, estaban mis hijas y todos disfrutaban mucho de tu afición y los encuadres que tenías que buscar con tu super cámara, esa preciosa que tienes. Y al final vamos a proyectar una foto tuya que es muy, muy curiosa, muy interesante, un poco divertida, pero al mismo tiempo muy reflexiva. Un policía viendo un maniquí, una mujer sin cabeza, pues, y tiene muchas implicaciones esa fotografía y la cultura a la que te estás refiriendo. Fíjate tú, a hilar un poco lo que acabas de decir, todo en términos de la cultura. Yo sé que eres una abogada consumada, de las más importantes del país, pero déjame ir hacia el tema cultural que tú pusiste. Decías, me voy a ir por lo menos hasta la Revolución Francesa, pero te podrías haber ido mucho más lejos, sin lugar a dudas. Bien, la Carta de los Derechos Políticos de los Ciudadanos, así se llamó ese pronunciamiento, ese manifiesto de la Revolución Francesa. ¿Y las ciudadanas qué? Del hombre y del ciudadano, ¿te acuerdas? Esa es Sí, y ya no aclaré que no era cualquier hombre y cualquier ciudadano. Hombre, blanco, heterosexual, propietario de tierra, sin ninguna discapacidad, o sea, una élite. Y las Exacto. mujeres quedaron excluidas porque después la que se atrevió a preguntar, te digo, acabó guillotinada. Pero sí, era un grupo de élite hablando de derechos aparentemente universales. Y el siglo conocido como el siglo de las luces o el iluminismo, pues es de oscuridad para las mujeres. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Así es un siglo absolutamente de fundación, bueno, no de fundación, de confirmación, de decantación heteropatriarcal, habría que decirlo, por todo lo que acabas de señalar, que debía distinguir al hombre y al ciudadano como una identidad. Mi francés es espantoso, de hecho no se habla francés, o sea que no solamente es espantoso, no existe mi francés, pero recordarás entonces a Olympique de Gauche, que se atreve esta mujer revolucionaria a, frente a la Carta de los Derechos y Deberes del Hombre y Ciudadano, plantear la Carta de los Derechos y los Deberes de la Mujer y la ciudadana, y acaba, como acabas bien de señalar, ni más ni menos que en la guillotina. De ese tamaño es el tema cultural, ¿no? Que nos lleva, perdón, Porque decía, la mujer sí puede subir al patíbulo, pero no puede subir a la tribuna. Entonces sí Fíjate las tú, podías responsabilizar de algo, pero no le podías otorgar derechos. fíjate tú, bueno, y discúlpame, pero yo creo que algo sigue en el subconsciente y en el consciente y en la práctica colectiva de la actualidad vigente desde esa perspectiva. Y déjame ahora traerlo un poquito más allá, acá de la Revolución Francesa. Oye, yo no sabía ese dato. No había baños de mujeres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando llegó a su cargo la primera ministra. Es que fíjate tú, qué manera de ejemplificar este problema, que es un problema jurídico, es un problema político, es un problema pero es un problema también cultural, y cómo la sociedad incluso dispone o no sus espacios físicos para la mujer, ¿no? Es impresionante esta referencia que tú haces, y voy hacia un tema sobre el que me gustaría tomar tu opinión en esta perspectiva. México, tú eres una experta internacional, conoces el derecho comparado, las experiencias en el mundo. Ahorita vamos hacia el tema de CEDAW. México, yo creo, tú me corregirás, es uno de los países de mayor avanzada en el mundo en términos de su legislación. Tenemos una ley para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, tenemos un entramado legal e institucional construido para ello, eh, vamos, un derecho penal, un derecho civil, un derecho familiar, muy dispuesto ya en esa lógica, y también, que es el campo que yo conozco un poquito más, el derecho electoral, donde ahora estamos ya justamente en igualdad. Eh, en la Ciudad de México, pero en varios congresos locales. Hoy conversaba con un amigo de Morelos, creo haberle entendido, también se dispone ya por norma constitucional y legal, por ejemplo, que el Congreso local sea paritario.
tú sabes, la Ciudad de México, por lo menos, de Morelos no puedo hablar, probablemente ya es el caso de otras entidades, por norma constitucional y legal debe haber mitad de mujeres y mitad de hombres. Esto es, creo, en términos internacionales, es un avance importantísimo. Beijing, la conferencia de Beijing se lo planteó esta paridad parlamentaria en el mundo mundial para el 2000 y no llegamos, ¿no? Y luego hubo que construir nuevos instrumentos y demandas, reivindicaciones como la CEDAW, ahora nos platicarás, para avanzar en ese sentido. Bueno, tenemos este entramado, pero tú decías hace un momento, tenemos un país, digamos que legalmente tiene todos estos avances, pero la realidad es otra. Carlos Fuentes decía, tú te acuerdas, uno de los problemas de México y de la región es que hay un país legal y un país real, y no son iguales. Y la brecha entre estos dos es lo que hay que tratar de atacar y de disminuir o de plano erradicar. Termino. Las Juanitas o la sentencia antijuanitas. Creo que es un buen ejemplo de cómo pesa la cultura. Ya estaban las cuotas y los partidos cumplieron las cuotas, pero las cumplieron haciendo trampa, Leticia. Pusieron mujeres y suplentes hombres y llegaron las mujeres, se sentaron en su curul, pidieron licencia y entraron los hombres. Trampa, pura, simple, llana, cochina, trampa. Yo decía, eso fue un caso evidente de trampa de los partidos políticos que cayeron en ello. Fue un caso patético. Luego vamos con el 50-50 ya, paridad en las candidaturas, no necesariamente la integración de los congresos y las autoridades, pero sí, y en Oaxaca, recordarás, y ahora está pasando en Tlaxcala, los supuestos mushes, los falsificadores de mushes, que tratan de ser candidatos hombres, porque eran hombres, algunos de ellos querían reelegirse como presidentes municipales y habían tenido incluso demandas por violencia de género. Hazme el santísimo favor. Se quieren presentar como hombres, les dicen que no, porque ya la cuota de hombres está cubierta, y perdóname, a lo mejor parece un poco grosero de mi parte, pero así fue, se disfrazan de mujeres y regresan a tratar de inscribirse como mujeres trans, mushes, que la cultura además, esto es una ofensa superlativa, la cultura de la región tiene un significado de mucha importancia. La cultura, querida, desde Olympic de Gauche decapitada hasta los mushes oaxaqueños. ¿Qué nos falta? ¿Qué pasa? Pues mira, te lo voy a decir como lo explicó Margarita Robles de Mendoza, que es una de las sufragistas del siglo XX. Ella decía, el problema de la consecución de espacios para las mujeres no es un tema político, es un tema que resuelve la física, porque dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio y quien se siente desplazado hace todo porque no lo desplaza. Porque dicen, bueno, si nosotros hemos sido los privilegiados que tenemos estos espacios, ¿por qué ahora me tengo que hacer a un lado? ¿A cuenta de qué? Con otro detalle, la mujer siempre tiene que estar demostrando que es capaz y ningún hombre necesita demostrar nada. Si te das cuenta, muchos candidatos por el solo hecho de ser hombres ya se da por sentado que pueden. O a una mujer le dicen, bueno, que demuestre que puede. Siempre, siempre estamos en la doble exigencia y porque se da por sentado que la mujer no sabe y que tiene que demostrar que sabe. Y se da por sentado que el hombre sabe y ya no hay necesidad de demostrar nada. Entonces, cuando se dan todas estas reglas, lo que es muy importante de recalcar, Carlos, es que el gran problema, así te lo pongo yo, es que todo el siglo XIX y el siglo XX, la mujer estuvo buscando tener espacios en lo público, pero ningún hombre estuvo con pancartas pidiendo espacios en lo privado, ¿no? Porque eso le corresponde a la mujer y ahí está muy bien ella, ¿no? Entonces, se ha trabajado con la doble jornada, con el doble desgaste, ahorita en pandemia fue muy evidente, y entonces hoy de lo que se trata es de forjar lo que hemos llamado nuevas masculinidades y que se vaya igualando lo privado, porque hasta que esté igual lo privado se va a igualar lo público. Antes no.
Y eso lo sabemos ahora. No era un planteamiento del 75, no era un planteamiento de los 80, es un planteamiento del siglo XXI, en donde se dice, sí, la mujer, imagínate, cualquier mujer, la que sea, estando en horas extras en su curul, siempre se está cuestionando si está en el lugar correcto y si no debería estar atendiendo a los niños, viendo la tarea, haciendo, pero ningún hombre se va a cuestionar si está en el lugar correcto o no, porque viene el síndrome de la mala madre y viene así de qué es lo que yo debo privilegiar, y hay una encrucijada que ningún hombre tiene y toda mujer sí, porque está pensando, híjole, ¿y quién le va a dar de cenar a mi mamá si es que cuida a la mamá? O alguien, normalmente, hijos, lo que sea. Y cuando se dice que lleguen las más capaces, ¿por qué tiene que haber cuotas? Porque da que la casualidad que cuando se abre un concurso, se dice, se les dio la misma oportunidad a ambas. Sí, pero ¿cuánto tiempo tuvo para estudiar un hombre y cuánto tiempo tuvo para estudiar una mujer? Porque un hombre puede llegar y decir, me voy a encerrar y no me molesten. Y una mujer llega y prepara lo del día siguiente, las mochilas, las tareas, y ya que hizo todo, se pone a estudiar. Entonces ahí está en donde se tienen que ver las acciones afirmativas, porque no estamos en condiciones de igualdad. Yo he escuchado 1000 veces esto, que llegue la más capaz, pero no llegan. Estamos en el Poder Judicial en un 80-20, en el servicio exterior en un 80-20. ¿Por qué? ¿Por qué si en la universidad estamos 50 y 50? ¿Por qué si los mejores promedios de la universidad son de mujeres? En el momento que viene la fase reproductiva y de la responsabilidad derivada de matrimonio, de la unión libre y eso, la mujer empieza a dejar de ser competitiva a partir de un embarazo, a partir de las tareas de cuidado, y entonces ahorita hay que poner los ojos en lo privado, ya no en lo público. Lo curioso es que tenemos que ver cómo igualas en lo privado, porque solo allí vas a tener la compensación que necesitas en lo público. Pues mira, vas ahora sí que de lo general al particular y de lo particular a lo general, porque ciertamente este tema llega hasta el punto de tan íntimo, tan directo como las casas, ¿no? El hábitat más cercano, la familia, el hecho de que incluso, voy a ampliar un poco el spread de lo que tú muy claramente has señalado, la mamá que le dice a la hija, a ver, mijita, sírvele a tu hermanito, ¿no? ¿No? Y el papá que le dice, a ver, muchacho, los niños no lloran, no juegan con muñecas, y a partir de ahí viene, digamos, toda una ramificación atroz no un árbol frondoso, como aquellos hermosos chapanecos que rondean tu cultura y tu naturaleza exuberante chapaneca, sino un árbol de espinas, ¿no? Terrible, puras espinas dolorosas, las nuevas masculinidades, la política de cuidados. Este es otro tema ahora que también tiene una expresión jurídica y que en la pandemia ha sido particularmente notable, ¿no? Porque, bueno, pues tenemos en esa visión cultural de la que estamos hablando, la idea de que en efecto la mujer tiene que demostrar ciertas capacidades para estar en el espacio público, que el hombre no tiene que demostrar por nada, o sea, están dadas por sentadas. El espacio público es heteropatriarcal, es de nosotros, es de los hombres. Bueno, de ellos, yo no quisiera notar en esos hombres, pero es de los hombres y no hay nada que demostrar al respecto. Pero las mujeres no solamente tienen que demostrar que son capaces, sino tienen casi que justificar por qué dejan el espacio privado, ¿no? El cuidado de los ancianos, el cuidado de los enfermos, es un asunto que esta sociedad heteropatriarcal le ha puesto como responsabilidad a las mujeres y pensamos que como así es, así tiene que ser, pero es momento también, Leti, corrígeme, de que el Estado, el derecho, el Estado, la sociedad reconozca que esa es una función social que efectivamente ejerce un sector de la población y que tiene que reconocérsele y, ¿por qué no?, incluso reconocérsele como una labor. Es decir, están haciendo esas mujeres que se dedican a cuidar a sus enfermos lo que tendría que estar haciendo el Estado en sus hospitales
o la iniciativa privada con los recursos del Estado, lo que ustedes quieran, pero eso cuesta y eso debería ser también retribuidos y reconocido en un régimen democrático. Dices, fíjate qué interesante, 80 contra 20, 80% de hombres contra 20% de mujeres en el Poder Judicial, en el servicio exterior, y yo doy fe, doy cuenta de lo que tú dices, como en mi trayectoria académica, desde luego no tan prolífica como la tuya, he podido ir a varios eventos de, ¿cómo se llama esto?, de terminación de cursos, y sin falta, los mejores promedios de las generaciones que yo he visto en las universidades son todas, bueno, no sé si todas, quizás estoy exagerando, pero el 90% son mujeres. ¿Y qué pasa? ¿Por qué el 90 se vuelve el 20%? Esa es parte de lo que hay que luchar. Esa es la idea de igualar el mundo. Cuéntanos ahora un poquito, CEDAW. ¿Qué hace CEDAW? ¿Cómo se plantea estos temas en las Naciones Unidas? ¿Qué es la CEDAW? ¿Qué hace la CEDAW? ¿Qué se propone la CEDAW? ¿Qué hace el Leti Bonifaz ahí? ¿Y cómo contribuye el Leti Bonifaz a ello? Bueno, mira, después de México 75, Conferencia Internacional, se suscribió esta convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer. Y CEDAW, porque son sus siglas en inglés, se ha mantenido todo este tiempo examinando, de acuerdo a la convención, si los países cumplen o no con lo que se estableció en la convención. No soy la primera mexicana, soy la segunda. La primera fue la embajadora Aida González. Ella estuvo en CEDAW al inicio del siglo XXI, una embajadora de carrera, a la que le debemos mucho y la formación de muchas embajadoras. Y la convocatoria se abrió justo el año pasado, ya de pandemia. Yo debía haber ido a hacer todo el cabildeo a Nueva York. Ya por pandemia no se pudo, se hizo todo vía Zoom, estuvo muy pesado. Pero los países proponen candidatas. CEDAW se va renovando cada 2 años, van saliendo unas, entrando otras, y así no se pierde la experiencia. Ahorita solo entramos 4 nuevas, una holandesa, una australiana, una china y yo. ¿Cómo llegué? Pues convenciendo de que tenía las cartas suficientes para estar allí. Somos solo 23 personas, ahorita somos 22 mujeres y un hombre. La idea es ir teniendo sesiones. De hecho ya participé en las sesiones de marzo, en las de junio, y esperemos de manera virtual, y esperemos poder ir a Ginebra ya de manera presencial en octubre. Y entonces se hacen evaluaciones de países. Yo puedo opinar de todos los países del mundo, excepto de México. Yo no conozco nada de México porque no sería imparcial, se entiende, ¿no? Entonces, de esa manera, yo soy una experta independiente, no represento a México. México me propuso, la Cancillería me propuso, pero yo soy una experta independiente. Y normalmente trabajamos en la región. A mí me va a tocar hacer las evaluaciones de los países de América Latina, porque antes de mi llegada solo había una mujer de América Latina, una peruana, que es Gladys Acosta, y además le elegimos en febrero como presidenta de CEDAW, así que la presidencia de CEDAW ahorita la tiene orgullosamente una latinoamericana. Maravilla. Y completamos el GRULA, que es el Grupo Latinoamericano, con 2 caribeñas, con Marion Bettel, que es de Bahamas, y con Roda, que es de Trinidad y Tobago. Entonces somos 2 caribeñas, 2 de América Latina, y el resto tiene una conformación de todo el mundo. Hay una mujer de Filipinas, hay una mujer de Nepal, hay varios de Europa del Este, hay una española, Ana Peláez, en fin. Entonces, nosotros lo que hacemos es ver cómo cada país va avanzando en sus compromisos de cumplimiento de artículo por artículo de la CEDAW, y se hacen recomendaciones y se hacen llamados de atención y se le dice a X país, habías prometido ampliar el número de grados de la educación de las mujeres,
o habías ya comprometido que ibas a bajar el embarazo adolescente, o te habías comprometido en llevar agua potable a las comunidades urbanas, a las comunidades rurales para que las mujeres no carguen agua, en fin. Entonces vamos evaluando temas no solo de discriminación, sino a veces de violencia contra las mujeres, porque así como a nivel regional tenemos una Convención de Belém do Pará, a nivel universal es la misma CEDAW la que ve violencia y discriminación. Una pregunta, CEDAW tiene parámetros, ¿no? Según entendí, para ir midiendo, conociendo, pero bueno, sobre todo promoviendo la igualdad y luchar contra la discriminación de las mujeres. Cada país define el parámetro, los parámetros que quiere, son los que quiere informar. Tú nos decías, por ejemplo, a alguien, fíjate qué terrible, ¿no? Alguien que tuviera que, no alguien, un Estado nacional que tuviera que asumir un compromiso con Naciones Unidas y el mundo para disminuir el número de mujeres que acarrean agua para su subsistencia. Cosa tan horrible, ¿no? Que tengamos que medir y trabajar en eso. Pero bueno, cada país define lo que quiere informar y un paréntesis, corrígeme, creo que es un dato interesante, la primera conferencia internacional sobre la mujer, fue en México en 1975. Hoy no hablamos de la mujer, hablamos de las mujeres, ¿no? También de este grupo tan importante de amigas tan incidentes, de mujeres en plural, ¿no? Es en plural. Ya no estamos pensando en la mujer como la madre, es que es un concepto muy heteropatriarcal de la mujer, ¿no? La función biológica, anatómica, social, en fin, reproductiva, de cuidados, etcétera, etcétera, educativa, de la mujer. Estamos hablando de las mujeres, ¿no? Ahora, y ese creo que es también un dato que hay que subrayar. Entonces, la CEDAW establece parámetros y cada país elige el suyo o todos tienen que hablar de ellos. ¿Cómo hacen esta evaluación en este sentido, querida? En todos los años que ya lleva la CEDAW, México ha hecho informes cada 4 años y así cada país de América Latina. Entonces ya se saben los avances. Por ejemplo, cuando México informó que ya había logrado la paridad en ambas cámaras, pues es una superestrellita en la frente de México, ¿no? Pero hay otras cosas que no logramos desterrar. El hecho de que recién ya hay toda una regulación para las mujeres trabajadoras domésticas va a ser muy importante también, pero casi los parámetros son regionales, porque en ciertas regiones de África todavía se tienen que tratar temas de pobreza, de desnutrición, problemas muy graves de salud. En otras zonas hay graves problemas migratorios. México ahorita, bueno, no debo hablar de México, pero nosotros sabemos que defensoras de derechos humanos, defensoras de derechos de la tierra, están en una situación de riesgo. Lo está Mujeres Igual en Honduras, acaba de verse el tema de Berta Cáceres. Tenemos ahorita ciertos retrocesos en Brasil, pero ya van como muchos informes y ya se sabe dónde está México y cuáles son sus nuevas metas a alcanzar. Entonces, lo que es desafortunado es que el COVID nos va o a mantener en algunas cosas que ya habíamos logrado o a veces vamos a ir para atrás. El número de mujeres realizando trabajo informal, el número de mujeres, de niñas que abandonan la escuela, vamos a ir en números para atrás porque el impacto del COVID ha sido muy grande. Entonces, lo que hace CEDAW es ir haciendo esas mediciones, casi, te diría yo, regionalmente. Y de estos análisis, de estas evaluaciones que hace CEDAW, salen recomendaciones. ¿Qué efecto tienen? ¿Tienen algún efecto vinculatorio? ¿Son solo recomendaciones que los estados pueden tomar o no? ¿Los estados están obligados a responder, digamos, aclarar en el caso de que sea eso viable, o están obligados a tomar nuevas determinaciones? Y tú decías esta diferencia regionalizada de la situación de la mujer y la discriminación, que me parece muy importante. La discriminación no es discriminación, ahora sí como decimos en México, aquí en China, ¿no? Pero es diferente, por lo que tú dices.
Eh, por ejemplo, un caso terrible que creo que está tratándose ya de manera más enfática gracias a la presión internacional, la mutilación genital femenina en África, ¿no? Bueno, ese es un dato. Quizá en Suecia no sea ese el tema, evidentemente, pero hay otro tipo de discriminaciones hacia la mujer. En México, como tú dices, pero no vamos a hablar del caso mexicano por tu responsabilidad en CEDAW, pero en América Latina son otros casos. Y luego viene la pandemia y pareciera como que todo eso que se había, iba a decir disque, pero digamos, se había avanzado, pues de repente, ¿sabes? Van las mujeres de regreso a la casa y son las que tienen que cuidar a los enfermos, son las que se tienen que hacer cargo de la situación. En muchos casos, en las casas mexicanas, no lo digo, no lo estás diciendo tú, estoy diciendo yo, los hombres regresan a su trabajo en casa y regresan, bueno, a la zona de confort heteropatriarcal. Y la mujer que estaba trabajando ya por fin afuera, tiene que regresar a su casa, a seguir con su trabajo en casa, pero además atender al marido, atender al suegro enfermo, atender a los niños en sus tareas, en resolver hasta el problema de la conexión de internet para las clases. O sea, si antes era una segunda o doble jornada, estamos ahorita quizá en una quinta jornada para las mujeres, ¿no? En este contexto. Sí, entonces mira, por ejemplo, la violencia doméstica Mm. estuvo presente en todos los países durante la pandemia, en mayor o menor medida, pero estuvo presente. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo atiendes una llamada de emergencia? En Dinamarca, en Suecia, en Noruega, en Finlandia o en cualquier país de América Latina o de Asia. Entonces, que hay violencia sí hay, pero cómo se atiende y cómo la víctima recibe una atención pronta o no la recibe o se mantiene en riesgo. Entonces, muchas veces en lo que decías, cómo se va viendo si vamos avanzando o no, en casi todos los órganos de tratados se está diciendo que va a haber que hacer una medición antes y después del COVID, porque desafortunadamente sí va a haber retrocesos, desafortunadamente. Qué espanto, ¿no? Fíjate tú, pareciera que el COVID es una oportunidad para irnos hacia adelante. Es que, ¿por qué no estamos cobrando conciencia de que llegamos hasta este punto por lo mal que hemos hecho las cosas, ¿no? Nos estamos cargando el medio ambiente, nos estamos cargando a las relaciones sociales, estamos actuando en contra de los sistemas de salud pública. Hombre, es como para que dijéramos, híjole, sí es cierto, lo estuvimos haciendo bien mal, ahora vamos a hacerla bien. Y pareciera que en algunos aspectos al contrario, en lugar de echarnos para adelante, nos puede echar para atrás, como tú bien dices, si no hay una conciencia clara de estas circunstancias. Bueno, tenemos aquí algunas opiniones y preguntas, no las he leído, entonces las voy a leer como están. Ya es responsabilidad de que lo escribió, no es responsabilidad. Bueno, siempre ha sido hasta este momento todas muy positivas y muy correctas. ¿Me permites que las lea para que podamos atender? Estamos a unos 15 minutos de concluir nuestra conversación. Quiero preguntarte también, querida Leticia, pero después de leer a nuestros colegas, a nuestras y nuestros colegas, ¿cómo sientes, ya fuera del CEDAW, el país en este momento, en términos, yo sé que fue una causa colectiva y tal, pero de estos derechos que, hombre, si tú quieres, coincidentemente con tu gestión, pero tuvieron tanta fuerza e impulso en la Ciudad de México, y no me refiero a la ciudad, me refiero al país, ¿no? Cuando tú estuviste ahí, tuvimos un avance súper acelerado de reivindicación de derechos, de tipificación, de un marco jurídico, de instituciones, y eso también, Leti, afectó la cultura. Es decir, lo digo además con mucha alegría, mi hija no se hubiera podido casar con su novia si no hubiera sido por ti. Ya sé, por toda la gente que luchó contra ti, ya lo sé, no voy a cuestionar eso, pero y nosotros no hubiéramos podido ir, ni la gente que festejamos con mi hija el matrimonio con su novia, no lo hubiéramos podido hacer si no hubiera habido también este impacto cultural que generó todo esto. Entonces, pero primero déjame leer a nuestras invitadas, invitados, y luego te pido una reflexión sobre cómo sientes al país.
Mira, Ya como tú, te lo contesto porque es muy importante. por favor, Yo lo siento generacionalmente salvado, porque la Salvador, generación de tu hija y lo que viene después viene mejor, porque así. viene con mucha más apertura, porque por supuesto que tenemos nubarrones, y yo los nubarrones se los achaco a la religión, que desafortunadamente, aunque vivimos en un estado laico, quien hoy niega derechos a las mujeres, quien hoy niega derechos a la población LGBT, quien hoy mantiene esta visión oscurantista de la Edad Media, no, son las religiones. Pero fuera de allí, si tú ves el medio de tu hija, si tú ves ya generacionalmente, estamos en otro canal. Ya los temas de la normalidad, entre comillas, es otro rollo, ¿no? Entonces yo siento que las chavas de hoy, que los chavos de hoy ya traen otro chip y yo sí creo que tenemos una salvación generacional, sin duda. Yo no lo dudo. Y sí, me tocó impulsar porque había el interés de impulsar esta agenda progresista, de no dejar ningún punto fuera, porque además se había votado por esa opción. Y Marcelo Ebrard asumió muy en serio este trabajo de que había que impulsar la agenda sí o sí, porque eso pedía la ciudadanía. Qué maravilla, me encanta escuchar que estamos salvados con esta generación, porque en algún momento comentaste también de que ya hay mujeres empoderadas, digamos, ya hay mujeres poderosas, no se les concedió ningún poder, han ejercido y asumido su poder. Y hace tiempo, fíjate que yo pensaba que la generación de mis hijas, y mis hijas en particular, eran una especie como de oasis pequeñitos en la sociedad mexicana, porque para ellas, por ejemplo, conscientes de que son privilegiadas por la lucha de mujeres que estuvieron muchos años antes que ellas luchando por lograr sus libertades y sus derechos, desde luego conscientes de ello, para ellas ya no es un tema en su entorno chiquito, muy chiquito, quizás son unos pocos decenas de miles en un país de millones, de más de 100 millones, ¿no? Pero ya para ellas es un tema, el problema de la igualdad, el problema de la no violencia en sus relaciones personales. Y eso es, yo creo, es parte como gotitas, tienes unas fotos preciosas de gotas también, de agua, de lluvia, como gotitas, diría el poeta, recordarás a Pablo Neruda, desde luego, ¿no? Y el verso cae al alma como al pasto del rocío, ¿no? Entonces, son pequeños gotitas de rocío, ¿no? Que están ya en la sociedad, en nuestra cultura, en nuestra realidad. Así es, mira, sí, la generación que viene, la generación que ya está es distinta, pero te quiero decir algo. Las mujeres pueden empoderarse por otras mujeres, pero también pueden ser empoderadas por hombres. Claro. Actualmente estoy escribiendo un libro donde varias de mis personajes que estoy estudiando fueron empoderadas o por padre o por abuelo. Y yo soy un ejemplo de hija de papá. Mi papá fue el que me dio toda la herramienta para ser lo que soy. Por supuesto que hay una labor de mi mamá, pero quien era el poderoso era mi papá. Solo empodera quien tiene poder. Y entonces el hecho de que tú veas también empoderamiento en la generación que viene puede ser que se deba a un trabajo tuyo. Porque sí, el empoderamiento puede venir de grupos, de personas, y hasta te pueden empoderar personas a las que nunca conociste, pero leíste. Te puede empoderar Simón de Beauvoir, se puede empoderar a alguien que nunca viste, pero que hace todo para que tú cambies. Pues nada, me daría más satisfacción en la vida que un día mis hijas me dijeran, papá, tú ayudaste o contribuiste a empoderarnos, créemelo. Su mamá y yo siempre estuvimos en la idea de tener, de contribuir a formar mujeres soberanas, independientes. Ojalá, como tú con tu papá, un día mis hijas. Bueno, vamos a las preguntas, ¿te parece? Dice aquí Jaciel Rojas, saludos, valiosa esa crítica. Se debe de poner en el debate ese comportamiento distinto hacia el votante cuando es candidata o candidato. Vemos que estuvo en la primera parte de nuestra conversación. Leo todas y después te ruego alguna reacción o algún comentario. El propio Jaciel dice, ¿qué recomendación le darían a las egresadas universitarias para que no siga esta tendencia desproporcional de 80-20?
No sé si sea Jaciel, un Jaciel que yo conozco y que tengo un gran afecto, son pocos Jacieles en el mundo, creo, pero si es el caso, y si no, de todas maneras, qué gusto, gracias por tu participación, Jaciel. Luego, Norma GS, solo, bueno, dice saludos. Areli Juárez Ron, que siempre nos acompaña, qué linda, una mujer ya poderosa. Ella es concejal en Azcapotzalco y es estudiante de las más destacadas de la maestría en gobierno de la Ortega y Gasset. Dice, se debe impulsar políticas de cuidado, promover guarderías y escuelas de tiempo completo, promover masculinidades. Daniela Reyes dice, ¿qué criterios se evalúan? Bueno, eso ya nos hiciste el favor de comentar. La propia Daniela, también otra, si no me equivoco, lo que pasa es que el apellido me confunde, pero otra muy destacada alumna de la maestría de gobierno en la Ortega, dice, ¿se pueden imponer sanciones a los países en caso de no cumplir con las metas? Y Fernanda González Buenas, ¿de qué forma la CEDAW protege específicamente a un grupo vulnerable como el de las mujeres y niñas migrantes? ¿Existen programas o acciones especializadas para cada grupo vulnerable o se trabaja de manera general? A ver, ahí están todos estos comentarios. Saludos y mil felicitaciones, desde luego, Leti, pero aquí están Bueno, estos. empiezo por la última pregunta. CEDAW hace recomendaciones generales. De hecho, ahorita estamos preparando la recomendación general en relación a mujeres indígenas. Y se trabaja con los otros órganos de Naciones Unidas. Si vas a trabajar temas de niño, pues no solo acudes a UNICEF, sino a quien aplica la Convención de los Derechos del Niño o la convención que tiene que ver con migrantes, en fin, o el 169 de OIT en relación también a indígenas, o la Convención sobre Discapacidad. Te vas haciendo interrelación y conexiones para no duplicar. La otra no aplica sanciones económicas CEDAW, solo el país muestra sus avances y pues es muy penoso que digas no avancé o retrocedí, aunque vayas a dar tus razones a Ginebra de por qué sí o por qué no. En términos generales, creo que fueron más comentarios que preguntas en sí, salvo las que ya contesté. Así que... Bueno, este tema Areli que dice se debe impulsar políticas de cuidado, proveer guarderías, escuelas de tiempo completo, bueno, las masculinidades ya lo planteaste. A ver, ¿qué le recomiendas? A ver, fíjense ustedes, qué bonita pregunta, de Jaciel. Leticia Bonifaz, abogada, doctora, jurisconsulta reconocida, experta, independiente de la CEDAW, mujer poderosa, no solamente empoderada, poderosa, una voz muy importante en este país, en estos temas. ¿Qué le recomiendas a las recién egresadas universitarias frente a esta tendencia de que son el 90% quizá o más, no sé, no tengo el dato, pero seguro es, de mejores promedios y luego se van a un mundo donde son el 20%? ¿Qué les sugieres? Mira, yo lo primero es que sugiero que sí sean unas lectoras ávidas de todas las escritoras que han tenido que ver en cualquiera de sus obras con los derechos de las mujeres. Que lean a otras mujeres, que empiecen a visibilizar a otras mujeres, que aprendan no solo el tema de la solidaridad, sino también lo que llamamos la sororidad entre nosotras y que no necesitan demostrar nada más porque somos valiosas y porque esa valía ya la tenemos, no tenemos que estar dando el doble o el triple. Pero si leen sobre feminismo, yo les diría, lean a Rita Segato. Aquí en México, por supuesto, que deben leer muchas cosas que ha escrito Marta Lamas, Marcela Lagarde, pero bueno, las argentinas nos llevan ahorita mucha ventaja en relación a estudios muy importantes en este momento. Entonces, lean, infórmense, no crean que es algo que ya sucedió, que ya pasó, que la igualdad está ganada, no es cierto. Van a tener sus primeros problemas en la chamba, van a recibir desafortunadamente acoso laboral, a veces acoso sexual, y
vayamos con el no es no y sumémonos a las causas de las mujeres. Es muy importante. Pues me encanta lo que acabas de decir, porque fíjate tú, sin habernoslo propuesto, es lo que estamos haciendo. Estamos ofreciendo en esta conversación contigo un manantial. No van a leer, porque esto no se lee, esto se ve y se oye, esta conversación, pero un manantial, jóvenes recién egresadas, de una mujer que sin lugar a dudas es motivo de inspiración y referencia fundamental para no solamente cambiar su trayectoria profesional o su vida, que no es poca cosa, sino el país y, por qué no decirlo, el mundo, con una experta independiente, ni más ni menos que de la entidad de Naciones Unidas que está dedicada justo a estos temas. Leti, qué maravilla. Yo agregaría a la lista de personas que hay que leer a Leticia Bonifaz, desde luego. Y también déjame referir, porque me recordaste mucho a una amiga mía, filósofa michoacana, Rubí de María y Campos, feminista, muy sólida también. Sugiero leerla también. Bueno, estamos en el último tramo. Quiero pedirle muy cariñosa y respetuosamente a Aide y a Mariana si nos pueden compartir la foto a la que me refería al principio. Me encantaría, Leticia, que nos platicaras, bueno, ¿y cómo es que esta jurisconsulta, perdóname, lo voy a decir yo, no lo voy a decir tú, espero algún día ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene estas expresiones culturales y artísticas? Platícanos de esta foto. Hay 1000 fotos, bueno, no sé si me tienes, pero yo he visto muchísimas y todas me encantan. Eres un artista, eres un ser sensible que transmite su sensibilidad en esta visión tan estructurada del mundo y de la circunstancia de la mujer, pero también a través del arte de la fotografía. Cuéntanos un poquito para terminar de tu gusto por la fotografía y en particular de esta foto. ¿Qué onda con ese policía viendo un maniquí? Pues mira, en realidad esta foto la tomé en el centro histórico de la Ciudad de México, en un hotel muy bonito que está frente al Casino Español. Y yo estaba comiendo, esta foto la tomé con el celular porque tomo la foto con lo que tengo a la mano. Y bueno, yo vi al policía en esta actitud de ver a la mujer y se me hizo que era muy significativo porque tú sabes que en muchos casos, cuando una mujer se enamora, se dice que perdió la cabeza, ¿no? Que ya no razona, que está con el puro corazón. Entonces yo le puse en el pie de foto eso, que el delito que cometió es haber perdido la cabeza. Pero me decían que también podría no estar pisando el suelo, también puede ser. Pero desafortunadamente, independientemente del tema del enamoramiento y de perder la cabeza o decirnos que las mujeres somos más sensibles porque actuamos con el corazón y no con la cabeza cuando es falso, podemos haber mujeres muy racionales con toda la capacidad de enamorarnos, ¿por qué no? Pero en este caso, esta visión de el policía, yo le di esa interpretación, pero pueden venir muchas otras. Yo casi siempre doy interpretaciones positivas, pero se podría también pensar en los feminicidios, en la impunidad, en muchísimas otras cosas. Lo bonito del trabajo artístico es que queda abierto a la interpretación, como las leyes. Qué maravilla. Sí, tiene muchas lecturas negativas, podría tenerlas, pero como aquí somos dos personas positivas y constructivas, solo déjame decirte, lo dijiste muy bien, no es una cosa de las mujeres. También los hombres perdemos la cabeza en temas del amor y muchas veces el piso, no solamente en temas del amor, sino en muchos otros. Y bueno, pues qué maravilla, Leti Bonifaz. En serio te agradezco. Yo sé que la gente que nos está acompañando lo hace también. Gracias por regalarnos esta hora que le estás de alguna manera excusando al mar y a su brisa que te reclama y ese calorcito rico de estar en un lugar casi paradisíaco. Y en serio, gracias por conectarte, por disponer de este tiempo. Te ruego que nos permitas en un momento posterior volver a conversar contigo. Hay muchos temas, pusiste 1000 asuntos en la agenda y bueno, pues dedicamos esta hora maravillosa a encontrarnos con Leticia Bonifaz, una mujer, una abogada,
una experta, pero sobre todo una amiga y un ser sensible. Gracias, Leti, por haber estado con nosotros. ¿Algo que quieras comentar para rubricar antes de despedirnos? No, Carlos, gracias a ti, gracias por la invitación y por supuesto que estoy puesta para cuando se haya una nueva oportunidad. Pues muchísimas gracias y muchas gracias a quienes nos siguieron en vivo, quienes nos están viendo ahora en forma diferida. Gracias a Paco Parra, nuestro director, a Idey Vázquez, nuestra directora de vinculación. Gracias, Mariana López, por todo el esfuerzo que hiciste en arrancar estas tertulias orteguianas. Bienvenida a Diana Gamboa. Gracias a todas y todos. Buenas noches. Cuídense mucho, por favorcito.